Un testimonio hoy puede avivarte. Cree que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Bienvenidos al programa Guerreras de la Fe. Bien, nuevamente en su programa Guerreras de la Fe. Y queremos tomar como base en Juan 4 y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, paréceme que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Padre Santo, te damos gracias una vez más, cuando por tu gracia y tu misericordia podemos entrar en este maravilloso programa, esperando que tome los labios, Señor, de estas damas que se han consagrado para ti, para dar testimonio, Señor, de tu grandeza y tu poder en esta área de testimonio. Concédelo, Señor, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, adelante. Bien, Dios le bendiga, preciados oyentes. Bienvenidos a una nueva programación de Guerreras de la Fe. Este programa que hemos dedicado a nuestro Señor Jesucristo para traer estas guerreras de la fe, para contar estos maravillosos testimonios que sirvan de estímulos para que la fe de ustedes suba y puedan creer que tenemos un Dios vivo que responde siempre a nuestras oraciones. Hoy tenemos por acá a nuestra hermana Eliana Bastidas, la cual es una guerrera de la fe que tiene muchos testimonios que contar. Mientras tanto, vamos a una pausa musical y ya regresamos. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre
con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder oh, Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. En mí. A ti sea toda gloria y honor. Sí, Señor. Yo te quiero dar las gracias, oh, por tu misericordia y tu fidelidad. Bien, estamos de vuelta con nuestro programa Guerreras de la Fe. Esta es una producción de Kairos Radio Online. Aprovechamos para saludar a nuestro hermano Ramón Camacho, que siempre está retransmitiendo desde Radio Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. También aprovechamos para saludar a nuestro hermano Rafael, con los jóvenes de la cantera Radio en México. Bien,
Por acá tenemos a nuestra hermana Eliana. Entonces, bien, hermana Eliana, ¿qué tiene que contarnos en este día? Adelante. ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos aquellos oyentes que oyen este programa, que siempre están en sintonía. Quiero bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy aquí contenta de estar aquí acompañando a mis hermanas y quiero contar un testimonio bueno de lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy muy agradecida por lo que Dios me ha dado, lo que me da y lo que me dará. Bueno, mi testimonio es largo porque han pasado muchas cosas en mi vida. Quiero contar que antes de conocer al Señor, bueno, yo estaba en el mundo y yo era una joven que, bueno, tuve en etapas, pasé por etapas, pues, como todo joven, de rebeldía y había, cuando conocí al Señor, primero comencé a ir a una iglesia, empecé a ir como invitada, pero después yo me descarrié y me fui al mundo otra vez. Entonces empezaron a pasarme cosas, me fui con un muchacho, salí embarazada, ahí empezaron entonces los tropiezos, empezó mi vida como un infierno, pues, porque todo era pelea. Yo me puse, como yo no era, mi carácter cambió por haberme apartado del Señor, porque en la palabra dice que cuando nosotros conocemos al Señor y nos apartamos, se nos meten 7 demonios peores que el que teníamos. Entonces yo me puse peor, me puse hasta grosera, decía malas palabras, y todo el tiempo andaba a la defensiva, siempre estaba peleando con mi pareja, también a veces maltrataba a mis hijos cuando estaban pequeños. Entonces, pero después, incluso también hubo momentos que yo siempre me sentía como con un vacío, todo el tiempo un vacío, y yo quería llenar ese vacío como que saliendo, yendo a reuniones así de fiesta, y siempre sentí ese vacío, y yo misma no entendía por qué me sentía así. Siempre andaba así como amargada, siempre me la pasaba todos los días, era así de mal genio, con mal carácter y amargada todo el tiempo, y siempre a la defensiva, siempre a veces respondía mal a las personas. Entonces, el Señor una vez comenzó a lidiar conmigo, porque ya yo me sentía mal así, ya yo no quería seguir más así en esa situación, que incluso hasta una vez escuchaba voces, el enemigo me ponía pensamientos de que me quitara la vida, de que hasta una vez agarré unas pastillas que eran así para la depresión, y agarré un blister completo y me las tomé todas. Y eso era una droga fuerte que si Dios no hubiese metido su mano, yo me hubiese muerto de una sobredosis. Entonces incluso me dio los síntomas y todo, yo me tomé eso, pero cuando yo lo hice, algo dentro de mí, en lo profundo, empezó así que salía que clamaba, estaba como clamando, pidiéndole perdón al Señor por lo que había hecho, porque no era yo la que estaba haciendo, sino que era el enemigo así, impulsándome, quisiera que me quitara la vida. Entonces, cuando ya había hecho eso, yo caí como en desesperación y empecé a orarle al Señor, y yo le dije: Señor, perdóname, yo no quería hacer esto, Señor, ayúdame, Señor, es que ya yo no quiero estar más en esta situación. Y entonces yo empecé a sentir los efectos de la pastilla, empecé a sentir el mareo y sentí que como que me iba a dar un infarto, como que si el corazón se me iba a parar, y sentí como que si ya me estaba yendo, me puse toda fría. Y entonces, y antes de eso, entonces fui y le pedí perdón a mi mamá y a mi papá en ese momento, y yo caigo en el piso, y ellos me agarraron así llorando, y yo también empecé a llorar, pero yo sentía como que si mi espíritu ya yo me iba a ir, y yo estaba
clamando, pidiéndole perdón al Señor, entonces que me ayudara, que no permitiera que yo me muriera así. Y como le había pedido perdón a mi mamá y a mi papá en ese momento, entonces sentí que algo vino, algo que me abrazó, me arropó. Y en ese momento, yo voy y me acuestan en la cama y yo me quedo por unos como segundos. Fueron unos minutos que duré dormida y yo pensé que había sido mucho tiempo, y mientras estaba dormida entré como en un jardín que había muchas flores y cosas bonitas, y entonces, pero después yo me despierto, pero eso fue en minutos. Yo pensé que había sido muy largo el sueño y no, eran minutos. Y yo vi algo y entonces yo decía, no, yo no quiero regresar, yo no quiero regresarme a la tierra, yo no quiero irme yo me quiero quedar aquí. Decía. Entonces, no, yo me desperté, y cuando me despierto, me desperté con náusea y me fui al baño y vomité todas las pastillas que me había tomado y no las digerí. Ninguna de las pastillas las digerí, todas las vomité completas. No me vino ni agua, sino en seco las vomité todas. Y cuando yo veo que cae, yo lo vomito así en la posibilidad, veo que caen todas las pastillas así sin haberlas digerido. Empecé a darle gracias al Señor porque pude ver que era la mano de Dios ahí. Él se glorificó y me salvó porque yo me hubiese muerto de una sobredosis. Claro, porque por lo menos tú intentaste contra tu vida, sí. y no hubieras ido a ningún cielo, no. ¿verdad? Pero ahí en lo profundo de tu ser, tú sabías que había un Dios, sí, que te podía rescatar, ¿verdad? Sí, amén. Qué maravilloso cuando vemos eso así, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a una pausa musical y ya regresamos con el testimonio de nuestra hermana. Oh divino amor, oh cuán inmenso amor, que el Señor nos envió de su corazón a su Hijo Cristo, quien sufrió y murió, y llevarnos con él a su mansión. Murió
Bien, estamos de vuelta con nuestro programa Guerreras de la Fe. Nuestro programa está patrocinado por la Iglesia Ebenezer de Pueblo Nuevo, Barquisimeto, Venezuela. Bien, estamos de vuelta con nuestra hermana Eliana, como está contando el testimonio de su vida, cómo el enemigo la quiso sacar de la escena antes que ella pudiera ver la grandeza de Dios. Y aún así, ya ella conocía el camino y cómo el enemigo la engañó para que hiciera estas cosas, pero en lo profundo de su ser, ella pudo clamar a Dios y Dios tuvo misericordia. Y bueno, aquí podemos ver en su testimonio cómo el Señor la pudo librar. Siga adelante, hermana. Amén. Bueno, como les seguía contando, bueno, yo pude ver la mano del Señor ahí glorificada, y bueno, yo le di gracias. Y con todo y eso, yo seguí en el mundo, yo no seguí buscando, yo seguí en el mundo, y estaba con todo eso que yo vi, y le di gracias a Dios, yo seguí en el mundo. Y entonces, aún no te soltaste del mundo. Aún yo seguí y estaba ahí y yo sentía que había algo, había dentro de mí, había una sed, había algo que me decía que, porque yo me sentía vacía, todo el tiempo era un vacío, todo lo que yo hacía no me satisfacía, nada de lo que yo hacía. Yo siempre, algo había dentro de mí que algo quería, algo más, pero yo no quería, no sé si era que yo no quería entender, era el enemigo que me ponía eso, que no me tenía ciega, porque que era de Dios, la sed que yo tenía era de la presencia, de estar buscando de Dios. Entonces, yo seguí en el mundo. Después había unas vecinas que empezaron a invitarme a una iglesia y yo comencé ahí, pues, una iglesia que está por ahí por el obelisco que se llama Misea, y fue cuando yo comencé ahí a la iglesia y bueno, empecé ahí, bueno, ya ahí empecé a buscar entonces del Señor. Y fue tanto así que ya empecé a buscar del Señor y me estaba ya buscando, metiéndome, pues ya de verdad buscando del Señor, ya estaba como enamorándome pues ya del Señor, porque ya estaba buscando de verdad, que yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a orar, iba a vigilia, hasta me bauticé en esa iglesia. Y de ahí comencé a escudriñar la palabra. Cada vez que oraba empecé a tener visiones. Cuando oraba veía visiones, veía cosas, el Señor me mostraba cosas. Pero entonces vinieron los problemas ahí en ese momento cuando ya estaba buscando de Dios. Entonces vinieron los problemas, el enemigo, con mi papá. Como vivía con mi mamá, mi papá se emborrachaba y entonces llegaba a pelear y a tirar los corotos y entonces y peleaba conmigo y decía que él era el diablo cuando estaba así borracho. Entonces yo estaba leyendo un libro que me habían prestado una hermana del Espíritu Santo y cuando lo comencé a leer fue los problemas fueron peores porque el enemigo empezó a atacarme más, pero como yo estaba así como muy nueva en el Señor y yo muchas cosas no entendía, entonces yo fui débil, bueno, y entonces dejé de leerlo porque no, el libro me estaba trayendo problemas y dejé de leer. Entonces en eso me volví a apartar del Señor nuevamente y entonces me enfrié, no oré más, entonces no escudriñé más y volví otra vez al mundo nuevamente y entonces bueno, duró un tiempo así. Con los niñitos tenía muchos problemas. Y empezaron de nuevo los problemas. Otra vez, peores, otra vez. Y yo otra vez con ese mal carácter. Y una amargura en mí. Todo el tiempo era así, un mal genio. Y todo el tiempo a la gente le contestaba mal. Y con mi pareja siempre... bueno, él siempre me maltrataba y verbal y hasta física también, y por eso yo todo el tiempo estaba a la defensiva, como me trataba así, entonces yo todo el tiempo andaba a la defensiva y entonces, bueno, estaba completamente apartada del Señor. Y entonces, pero comenzó entonces mi papá a lidiar con la familia, el Señor, perdón, comenzó a lidiar nuevamente con la familia. Primero con mi mamá que comenzó a ir a la iglesia y mi tía comenzaron y entonces ahí fue cuando ya empezaron a invitarme a la iglesia
Y bueno, yo empecé a ir otra vez a la iglesia, pues había así como de invitada, pues, y entonces empecé a escuchar la palabra, pero yo venía de vez en cuando, muy poco, y en eso ahí comenzó el Señor a lidiar conmigo otra vez a través de sueños. Ahí el Señor me mostraba cosas, me mostraba, siempre escuchaba una voz y me decía, que Él estaba allí, que Él me estaba esperando. Siempre veía todo el tiempo, era muy seguido que soñaba con una Biblia grande, donde me decía Isaías 43. Todo el tiempo esa cita era muy seguido. ¿Qué dice esa cita? Esa cita dice, bueno, en este momento no recuerdo bien, pero siempre salía una Biblia grande donde siempre se hojeaba y siempre me decía Isaías 43. Todo el tiempo me salía esa cita. Y yo trataba como de huirle al Señor eso, y siempre seguía, venía nuevamente otra vez. El Señor en los sueños venía fe todo el tiempo, que tuviera fe, que me va a ayudar todo el tiempo, venían esas palabras y comenzaban, todos los días eran sueños y ya venían más problemas. Entonces comencé a hablar con el pastor de la iglesia, a contarle los sueños. Y entonces yo le decía, no entiendo, porque cada vez que sueño algo se me cumple. Cuando a veces soñaba lo que me iba a pasar el día siguiente, y entonces yo no entendía, y entonces ya empecé a buscar entonces el Señor, empecé a venir. Y cuando empecé a venir a la iglesia, ya sentí que ya el Señor me estaba ya haciendo un llamado. O sea, que aquel vacío que tú sentías anteriormente, cuando empezaste a venir a la iglesia, sentías que ese vacío estaba siendo satisfecho. Era eso. Entonces cuando yo empecé a venir a la iglesia, a escuchar la palabra, y eso es lo que empezó a llenar mi vida, y empezó a haber un cambio en mí. Empecé entonces a dejarme de vestirme así, como me vestía, pues de usar pantalones y de escote, porque yo usaba muchas cosas, muchos escotes y cosas cortas. Entonces comencé a dejar esas cosas, de usar zarcillo, de pintarme, de maquillarme, porque yo me pintaba demasiado. Empecé como que todo ese deseo se me fue quitando en mí. El Señor empezó a hacer un cambio, y hasta en mi carácter también. El Señor fue moldeando mi carácter, pero yo decía, Señor, si yo voy a buscarte a ti, yo quiero que sea en espíritu y en verdad. Yo no quiero ser una hipócrita. Si yo te voy a buscar, yo quiero que sea de verdad, pero yo no quiero estar fingiendo. Bueno, así como nos dice la Escritura, que está en Cristo es hecho nuevo, una nueva criatura. Amén, amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén, amén. Y tú has podido ver eso en ti, Sí, ¿verdad? amén. Eso es lo que le pedía yo al Señor, que me ayudara, que forjara mi carácter conforme al de Él, que hiciera un cambio, que la gente viera ese cambio en mí, porque como veían que yo, como yo era, como me comportaba, que yo a veces hacía hasta pasar penas a las personas cuando hacían algo mal, no me gustaba, los hacía pasar pena, porque así de insultarles. Entonces yo decía, Señor, yo quiero que tú hagas un cambio en mí, que los demás vean ese cambio. Entonces, bueno, el Señor empezó a cambiarme, y empecé a venir ya más seguido a la iglesia. Pero entonces ahí se levantó mi pareja, comenzó a tener los problemas de que o era él, empezó a ponerme a decidir que si era él o era la iglesia. Entonces, bueno, yo preferí entonces que yo le dije, no, yo me quedo con Cristo, prefiero quedarme con el Señor. Y bueno, entonces hay una escritura que dice, el que no dejaré padre, madre, sí, hijo amén, por mí, no es digno de mí. Amén, amén. Ahí se cumplió esa escritura amén, en ti. Sí, entonces tuve que hacer eso, porque él empezó a ponerme a escoger, pues, o era él o el Señor. Yo le dije que me quedaba con el Señor, y él me dijo, bueno, si te se va sin nada. Bueno, yo le dije, me salí de ahí sin nada, le dejé todo. Él se quedó con la vivienda y eso, yo me salí, y bueno, y gracias a Dios el Señor me mandó, ahorita estoy en una casa, gracias al Señor, que él me la suplió a través de unos hermanos, y gracias a Dios él es el que me ha suplido todo. Amén. Ya yo tengo más de un año sin trabajar, y el Señor es el que me ha sustentado, y he podido ver la gloria de Dios. Qué que ha sido Él, y yo tengo 3 hijos, y ha sido Él el que me ha sustentado, y he podido y puedo
ver que cuando nosotros honramos al Señor, Él nos honra. Dios honra a los que le honran. Él nos honra cuando nosotros le honramos, porque cuando dejamos las cosas por Él, Él no nos va a dejar que pasemos necesidades, porque Él sabe las necesidades de cada uno y Él suple nuestras necesidades. Y cada vez que yo necesito algo, Él me lo ha suplido. Gracias al como nos Señor. dice la Escritura, que allí en los Salmos, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Sí, ¿verdad? amén, amén. Y Él conoce todas nuestras necesidades. Sí, y amén. la palabra también nos dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. Y sin duda que tú has visto la respuesta del Señor, Sí, cada amén. vez que clamas, ¿verdad? Sí, amén. Eso es. Cada vez que le clamo al Señor, Él me ha suplido todo lo que yo le pido. Él de verdad me lo ha dado, gracias al Señor. Y ha hecho un cambio en mí tremendamente, ha hecho una vuelta de 380 grados, de verdad ha hecho un cambio tremendo en mi vida. Qué maravilloso cuando podemos oír este gran testimonio de nuestra hermana. Y bueno, este es uno de tantos testimonios que va a contar nuestra hermana, porque ella tiene mucho que dar para ustedes oyentes, esperando que este testimonio sirva de estímulo para ayudarlos cuando estén pasando por unas pruebas semejantes. Depender exclusivamente de Dios, porque nosotros creemos en un Dios vivo que resucitó y está con nosotros y en nosotros, y para responder a nuestras oraciones. Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, esperándolos para una nueva programación. Dios les bendiga. Padre Santo, te damos gracias por este maravilloso programa. Pedimos que en tu gracia, en tu misericordia, Señor oh Dios, concede que este testimonio, Señor, haga eco en cada corazón. Padre, toma control y dominio, Señor, toma el señorío, la jefatura, la preeminencia. Que cada palabra, Señor oh Dios, se convierta en vida, Señor. Concédelo, Señor, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.